Hola. En este cursillo, que ya se hizo todo un curso de Ociología de la Educación Especial, también se trata de promover el mejor y mayor entendimiento posible de lo que es precisamente la sociedad. La sociedad se compone de un montón de estructuras, que habíamos dicho en el capítulo anterior y hemos venido insistiendo, que la sociedad tiene que ver con los vínculos, es decir, con las relaciones, eso que se llaman las relaciones sociales, que van constituyendo tejidos, por eso se habla también del tejido social, que va constituyendo entramados, redes de vínculos. Estas redes son perceptibles solo analíticamente, es decir, intelectualmente, este, pero estamos inmersos en ellas, ¿no? De alguna manera, la palabra sujeto, una forma de entender al sujeto, tiene que ver con sujetado. ¿Por qué? Porque todos estamos sujetos, sujetados a las costumbres, a las leyes, a las normas, a la moral, que también la palabra moral tiene que ver con la convivencia, no solamente es el conjunto de valores que traes adentro del bien o del mal, no, el bien o el mal se definen en función de los otros. Entonces, bueno, la sociedad es también, una manera de entenderla, es el continente, porque contiene, ¿no? Es el contenedor, por decirlo así, de los procesos económicos, políticos y culturales. Tradicionalmente se dice económico, político y social. No, es que lo económico también es social y lo político también es social, ¿no? Si alguna se puede distinguir aquí, sería, me parece a mí, una esfera, una estructura de corte cultural. Todo dentro de esta red de relaciones que establecemos todos los seres humanos entre todos los seres humanos. Y la primera palabra, pues, de esta letanía económico, político, cultural o económico, político y social, es la palabra economía. Y la palabra economía se compone de dos vocablos griegos que son oikos, con K, oikos, y neimen. Oikos, neimen. De ahí derivó la palabra economía. Oikos significa fuego, significa hoguera, y neimen significa administración. Evidentemente, cuando hablamos del fuego, no hablamos del fuego que avienta el Popocatépetl o del fuego que se produce en el sol y que nos llega a calentar a nosotros y a millones de kilómetros de él, sino el fuego doméstico. Tampoco es el fuego de los incendios, de los incendios forestales, de los incendios de las casas, no. Es el fuego doméstico. En algún video anterior les hacía yo ver cómo nuestro hogar, el hogar contemporáneo, está lleno de fuegos, ¿no? Y yo creo que el primer fuego, el fuego primigenio, digamos, que empezó a utilizar la humanidad, incluso antes de saber producirlo, ¿no? Si había un incendio por la caída de un rayo en un árbol, pues los seres primitivos utilizaban ese fuego para asar, para cocer sus alimentos, básicamente carne de otros animales, o a lo mejor algunos productos vegetales. No sé, se me ocurre pensar en una calabaza, en un elote, ¿no? O bien para ablandar alguna cáscara de alguna semilla, ¿no? Después aprendió a producir el fuego. Vean la película La Guerra del Fuego, es muy interesante. Es un tanto ficticia, pero está basada en hechos reales, en aportaciones científicas de la paleontología y de la arqueología.
el fuego, pues, primigenio, es el fuego que nos permite comer, que nos abre el panorama de la nutrición, de la alimentación, y que incluso le da sabor, ¿no?, a la comida. Hasta la fecha, decíamos, pues hay cosas que son prácticamente incomibles, crudas, hay que cocinarlas, ¿no? Les hablaba yo, no sé, de los frijoles, por ejemplo. Si no metes a la olla y pones a hervir los frijoles, está muy difícil que te comas los frijoles, son muy duros. Se dice que la papa cruda es indigerible o es muy poco digerible. El mismo elote, ¿no? Pero bueno. Pero también tenemos en la luz, la primera luz que hubo, y esto sucedió hasta mediados del siglo XX, con Edison, que inventó la bombilla eléctrica, ¿no? Pues antes se nos alumbrábamos con fuego, eran velas, eran candiles, eran antorchas, ¿no? Incluso los quinqués, ¿no?, son con fuego, es fuego que hay ahí calentando una redecilla en una especie de vacío y nutrida con combustible, alcohol, petróleo, qué sé yo. Tenemos el fuego también ahora en todo lo que es eléctrico. La iluminación, decíamos, la calefacción, el agua caliente, ahí está el fuego. Y en español hay una palabra para designar al fuego primigenio que se le llama hogar, que no es más que una derivación de la palabra hoguera. De la hoguera, o sea, ya del fuego producido por el ser humano, viene la palabra hogar. Yo entiendo que aquí en México confundimos el hogar con la casa porque nos acostumbraron a que las producciones, sobre todo cuando venían ya los cómics o las primeras películas, venía un letrerito, ¿no?, que estaba colocado siempre cerca o encima de la chimenea, que decía hogar, dulce hogar. Entonces hoy pensamos que el hogar es la casa. Efectivamente, ¿no? La casa es nuestro domo, es nuestro techo, de ahí la palabra doméstico también. Es el domo, es donde nos protegemos, pues, de la intemperie, de la inclemencia del sol, de los vientos, de los fríos, de la lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro espacio de, digamos, de privacidad, ¿no?, incluso de intimidad. Con eso confundimos la palabra hogar, pero la palabra hogar, recuerden, tiene la idea del fuego. Y la administración del hogar es la economía. Por eso también, por ejemplo, en algunas escuelas donde les dan de comer a los niños, sobre todo las guarderías, las escuelas de preescolar, las estancias infantiles, contratan a personas especializadas en elaborar alimentos. Y no solo elaborarlos, sino decidir qué se va a comer, qué van a comer los grupos de niños. Y a esas personas, a ese puesto se le llama ecónomo o ecónoma, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes, ¿no? Tiene que ver con el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego fue el que posibilitó históricamente al ser humano sobrevivir a los depredadores, sobrevivir a la naturaleza, sobrevivir dada nuestra enorme debilidad y torpeza corporal si nos comparamos con los grandes depredadores. Y también con nuestra capacidad para comer casi de todo, pero no como viene, sino ya procesado. Y procesado básicamente por fuego. Entonces, la palabra economía tiene que ver con los satisfactores de las necesidades humanas, de la necesidad humana básica, que es mantener la vida. Ajá. Eso es la economía. Es la actividad social. ¿Por qué social? Porque se produce entre varios, porque hay división del trabajo, porque hay organización, porque hemos hecho unas cosas muy sofisticadas, ya socialmente hablando, de esta
administración del fuego. Insisto, el fuego como el elemento que permite la producción de los satisfactores de las necesidades básicas del ser humano. Pero también el fuego se utiliza para fundir metales, por ejemplo, para moldear, ¿qué les digo yo?, plásticos, para romper una piedra, ¿no? Entonces, el fuego es fundamental. Por eso no está errada la palabra. Qué bueno que se llame economía a todo lo que es la economía. Lo que pasa es que hoy, con el nivel de sofisticación que hemos alcanzado, pues ya vemos a la economía como otra cosa, ¿no? Pero en esencia era eso. ¿Cómo es que aquellos seres que logran arrancar una rama encendida y llevar a la aldea y juntar un poco más de leña y producir una hoguera y danzar, bailar alrededor de ella, hipnotizarse, porque el fuego es hipnótico, ¿no? O sea, nos gusta ver el fuego, cocinar sus alimentos? ¿Cómo se pasó de eso a las grandes corporaciones financieras, a las tasas de interés, a las calificaciones, ¿no?, que dan estas agencias para ver si un país es susceptible de recibir o no recibir un crédito, o que la gente invierta, los que tienen dinero? ¿Cómo se pasó pues al mundo del dinero? Pues es que la economía, ya como actividad social, pues tiene un ciclo. Y tiene un ciclo en el cual, en primer lugar, aparece la producción, ¿no? De ahí viene la palabra economía. Pero después de la producción viene la distribución. Sí. Es decir, ya la forma de repartir el alimento o el producto del trabajo, el producto de la actividad productiva. Y la tercera etapa es el consumo. Algunos incluyen otra que sería el intercambio. Yo creo que el intercambio tiene que ver con la distribución, por eso es que yo lo ubico nada más en 3 etapas. Entonces, producción, distribución, consumo. Y al consumir, al mismo tiempo que satisfaces tus necesidades, generas otras necesidades. ¿Por qué? Pues porque vas a tener más hijos, porque pues de pronto pues ya se te antojó algo más sofisticado, porque necesitas de otro instrumento, tal vez más eficaz, para partir la carne, para desgranar el cereal, ¿no? Entonces siempre el consumo, aparte de que es el acto en el cual se satisfacen las necesidades, también es un acto que genera nuevas necesidades para las cuales hay que producir los satisfactores, y se repite el ciclo. Esto a lo largo de 200,000 años pues ha generado que de pronto se le ponga más énfasis a una o a otra o a otra. Hoy el énfasis en la economía está en la parte de la distribución. ¿Por qué? Porque ahí se da el intercambio comercial, porque ahí se da aquel viejo trueque, ¿no? Te puedo cambiar 5 ovejas por una vaca, por ejemplo, o te cambio una tonelada de maíz por media tonelada de troncos para construir una casa. Y estas formas de intercambio, ¿no?, de distribuir pues el producto de la producción, valga la redundancia, de pronto tuvo que descubrir el dinero. El dinero surgió como un medio de intercambio. De pronto el dinero empezó a representar el valor de las mercancías que se intercambiaban. Por eso es que incluso la llegada de los españoles a América,
Pues una de las monedas era, por ejemplo, el cacao. Creo que por ahí alguien dijo que también el café se intercambiaba. No creo, porque creo que el café no es de América. Pero el cacao, al menos en el sureste, en la región maya, sí era la moneda, digamos, ¿no? Y de pronto los europeos, ¿no? Inventaron que el mejor medio de intercambio eran los metales preciosos, el oro y la plata. Y empezaron a acuñar pedazos de oro y plata más o menos homogéneos, monedas, pues, ¿no? Y ahí nació el dinero, ¿no? Y hoy el dinero tiene ocupados a prácticamente todos los economistas. Está bien, ¿no? Han hecho una ciencia, unas técnicas, unas organizaciones tan complejas que de pronto pues también apareció el papel moneda, los billetes primero, los pagarés, las hojas de la tienda de raya, donde te ponían una raya cada vez que consumías algo, ¿no? Para que después te dijeran, pues mira, consumiste tanto tu peón de la hacienda, pues de lo que te iba a pagar, pues te pago menos porque consumiste esto. Son formas financieras, pero que no tienen otro propósito más que el intercambio de los bienes que son producidos para satisfacer necesidades. Y las necesidades también cada vez son más sofisticadas, ¿no? Por eso es que hoy decimos todo se compra con dinero. Y existen estos dichos como ese de que con dinero baila el perro y sin dinero bailas como perro, ¿no? O como dijo, creo que fue Quevedo, poderoso caballero es don dinero, ¿no? Todo lo puede el dinero. El dinero no es la felicidad, pero la compra, por ejemplo, ¿no? Y no creo que sea tan así. Aunque en los términos contemporáneos hay mucha gente que así lo piensa, así lo cree, así vive y así se muere, ¿no? Las locuras que se dan con las herencias, por ejemplo, ¿no? Las locuras porque generan a veces encono entre el que recibe menos contra el que recibe más. Absurdos como por ejemplo heredarle una fortuna millonaria a un perrito o a un gatito, ¿no? Hay otros más honestos que, bueno, lo dan a una fundación que hace beneficio colectivo o lo donan a la ciencia como hizo el Alfred Nobel, ¿no? Por el cual se dan los premios Nobel, que se hizo rico porque era un químico que, entre otras cosas, inventó la dinamita, el TNT, ¿no? Que fue durante muchos años el explosivo más poderoso que hubo, y se hizo hipermillonario el hombre, ¿no? Y al morir hizo la Fundación Nobel, que se encarga de dar premios muy jugosos y muy prestigiados, a veces injustamente prestigiados, porque pues no siempre lo recibe el que lo merece y hay veces que lo recibe quien no lo merece, ¿no? Pero bueno, el premio Nobel se sigue manteniendo desde principios del siglo XX, ya hace más de 100 años, con el dinero que deja por intereses que recibe la fortuna que dejó Nobel para su fundación. Esto sucede. Por eso es que la economía de pronto aparece como la actividad básica de la sociedad. Por eso es que las grandes guerras se dan por intereses económicos entre los grupos o entre las naciones. Poseer más terrenos de cultivo allá en las guerras muy atrasadas, o cotos de caza, ¿no? O bien tener acceso a yacimientos de minerales que son necesarios para la actividad productiva del momento, obtener alimentos, o bien obtener trabajadores. Muchas de las guerras que se emprendieron en contra, por ejemplo, de la población africana, de las tribus africanas, antes de que se hicieran nación, fueron para extraer esclavos, ¿no? Y traérselos a América y llevarlos a Europa y ponerlos a trabajar en las labores más rudas, las más esforzadas, las más infamantes, con tratos verdaderamente crueles e inhumanos, ¿no?
Lo mismo se hizo con ciertas porciones de la población americana, los aborígenes americanos, que fueron a dar a Portugal y a España y de ahí, pues de alguna manera, al resto de Europa. No fueron muchos, pero sí hubo. O bien, para mantener el dominio, ¿no? Las guerras contemporáneas parece que son para mantener el dominio, ya de carácter político, porque si yo tengo predominio militar, si yo tengo ejércitos más poderosos, armas más destructivas, más letales, por lo tanto, si yo soy capaz de matar más gente de mis enemigos, pues entonces voy a tener poder, ¿no? Y si tengo poder, voy a poder acceder a sus recursos. Durante muchos siglos, estas guerras se disfrazaban de guerras religiosas. Las cruzadas, que es que para recuperar el Santo Sepulcro, ¿no? La conquista de América con el pretexto de la evangelización para difundir la verdadera realidad. Los pleitos actuales entre musulmanes y cristianos de diversa índole, musulmanes de diversa índole y cristianos de diversa índole, pues tienen como trasfondo muchas veces el petróleo o bien el paso por mar o por canales de algunas mercancías, el dominio del Mar Rojo, el dominio del Golfo de México, del Mar Caribe, ¿no? Muchas de las guerras, insisto, yo creo que todas, tienen carácter económico. Entonces la economía, sí es importante entenderla así. La economía también genera, decía yo, el fenómeno del dinero. El dinero que si ustedes se fijan, esto es papel. Ah, pero qué valioso papel. ¿Por qué? Porque representa valor. ¿Qué es lo que le da valor a las cosas? La cantidad de trabajo que se le invierte a la producción de esas cosas. Si este papel que les acabo de mostrar, los billetes, o los cheques, o los bonos, son capaces de ser intercambiados por objetos que costaron mucho trabajo, que tienen una gran cantidad de fuerza de trabajo invertida en su producción, pues son más valiosos y se convierten en algo así como en un valor en sí mismo, aunque no es valor, ¿no? Eso se le llama precio o se le llama costo, porque el valor es el trabajo. Claro, hoy las cosas no se ven así, pero no se ven así erróneamente, porque como les ha pasado a los empresarios cuando de pronto, o sea, los dueños de las fábricas, los dueños de las tierras, los que se van enriqueciendo porque son los que se apoderan del producto del trabajo de otros, ¿no? Y lo mueven, multiplican el dinero que reciben cuando sus trabajadores se le ponen en huelga, cuando se les mueren por una epidemia, se les acaba su dinero, ¿no? Sin embargo, el dinero hoy es un factor de poder enorme. Y también de prestigio. Y ahí es donde pega en la parte cultural, en la parte del prestigio, en la parte de la fama. Y mucho de la discriminación sí tiene que ver con el racismo, pero fíjense que el racismo original es europeo, ¿no? ¿Por qué Europa? Me voy a llevar otros minutitos más en explicar esto. Europa fue un continente que desde los orígenes del ser humano se hizo muy guerrero, muy guerrero. En parte porque fue, tengo entendido, el único lugar donde se encontraron los Homo sapiens o presapiens, ¿no? El hombre de Neandertal,
con el Homo sapiens sapiens, el hombre de Cromañón, es decir, nuestros antecesores evolutivos, y lucharon y pelearon. Eso fue en Europa. El hombre de Cromañón, el Homo sapiens sapiens, derrota y hasta extermina al hombre de Neandertal, y le va bien, pero le va muy bien en ese territorio europeo. Encontraron un continente bastante benéfico, con tierras fértiles, con buenos ríos, con buenos bosques, ¿no? Y claro, al tener bienestar e ir desarrollando su tecnología gracias a su mayor inteligencia y a su mayor capacidad de socialización entre ellos, pues los pequeños grupos que se fueron asentando en algún lugar, que les digo yo, a la orilla de un río, por ejemplo, ¿no? Pues empezaron a crecer. Pero otros grupos que se asentaron también, más o menos cerca de ahí, también empiezan a crecer. Al crecer la población, pues necesita más territorio. Y ahí empezaron los pleitos. Y si ustedes comparan el territorio de Europa, sobre todo de las partes más benéficas, qué sé yo, algunas regiones de lo que soy Francia, Alemania, tal vez Suiza, un poco Italia, ¿no? España menos, pero sobre todo de Europa Central. Y lo comparan con Asia, con el tamaño de Asia y con las características de Asia, ¿no? O de África. América el hombre llegó mucho después. Se encontrarán que Europa fue más benéfica para el desarrollo del grupo humano. Y la expansión de los grupos humanos es lo que los llevó a guerrear entre ellos. ¿Sí? Y yo supongo, esta es mi hipótesis, yo creo que esto es lo que hizo que los europeos se hicieran la parte del mundo más guerrera, más belicosa, que desarrolló más pronto esta necesidad de abarcar otras tierras y conquistarlas, ¿no? Y conquistarlas implicaba avasallar a la población a través de la violencia, la muerte, los heridos, los mutilados, las capturas y después la esclavitud, ¿no? En otros terrenos se dieron otros procesos más colaborativos. Eran grupos menores en territorios más agrestes. Entonces la gente, en lugar de pelear entre ellos, se unían para enfrentarse, no sé, a la inundación del río, ¿no? A las agresiones de leopardos, a las nevadas, a los maremotos, a los volcanes, qué sé yo. Después de muchos miles de años, tenemos hacia el siglo XV, siglo XVI, desde el XIV incluso, como Europa ya es el continente que empieza a dominar al mundo entero. Conquista el mundo entero, impone su cultura, impone sus formas de producción e impone sus idiomas también, ¿no? Con la excepción de lo que sucede un poco en Oriente, en China, en Japón, en la India, ¿no? Ahí las cosas fueron un tanto diferentes. Pero lo que es América y Oceanía, y en mucha medida África, pues fueron dominados por los europeos. Y decía, e impusieron sus valores, su cultura, sus formas de vida. Entonces, claro, de pronto el prestigiado, ¿no? Incluso el concepto de belleza es un concepto impuesto. Ajá. O sea, no hay una belleza natural así que los seres humanos digamos, ay, naturalmente esto me parece bello. No. Les decía yo a mis alumnas, tengan en cuenta que, por ejemplo, los olores, ¿no? Al niño le encanta su caca, juega con ella, si lo dejamos, juega con ella y le gusta olerla. Las mismas mamás, ¿no? Cuando su bebito es chiquito, ¿no? Y le cambia el pañal, algunas suelen oler el pañal para detectar si huele bien o huele mal. Si le huele mal, si le huele muy agria, a lo mejor tiene algún problemita estomacal, ¿no? Por ejemplo.
Es proverbial que los niños en Occidente, cuando ya tienen 2 añitos, algo así, pues van al excusado y se empiezan a jugar con lo que hay en el excusado. Si la gente le jala la cadena, pues no hay tanto problema, ¿no? Pero igual y no, y el niño sigue jugando y no hay problema, ¿no? Me voy peor. A muchas personas ya adultas les gusta oler sus flatulencias, pero que no sean las del otro, ¿eh? Las mías, sí, las del otro no, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? de los gustos. Los gustos físicos también. ¿Por qué predominan hoy las mujeres delgadas, espigadas, rubias, claras, como símbolos de la belleza? Pues por la dominación que nos viene de siglos atrás desde Europa. En otras culturas que se han mantenido un poco más reacias o más resistentes o han sido de menos interés que lo que sucede con los europeos. He de decir, en Estados Unidos y Australia son Inglaterra trasladada casi tal cual a estos territorios, ¿no? Tanto a América, Norteamérica, como a Australia. Eso sigue siendo, pues, de origen europeo mucho más directo de lo que pasó con las colonias españolas, porque los españoles sí permitieron el mestizaje, sí se involucraron en el mestizaje. Se dice que tanto Cortés como era Jerónimo de Aguilar, sí, Jerónimo de Aguilar, que fue un guerrero español que viajó de Cuba y naufragó y sobrevivió entre los mayas y se hizo maya, adquirió las costumbres mayas, pues encontró bellísima a la Malinche, ¿no? A la Malinche. Y encontraron bellas a las indias, ¿no? Como muchas de las españolas encontraron guapos a los indígenas, ¿no? Hoy, en los medios más pretenciosos, ¿no? En los sectores sociales más pretenciosos, no, 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 no. Piel blanquita, cabello amarillo, ojos claros, ¿no? Y bueno, faltos de pigmentación, pues, ¿no? Casi todos los productos de belleza están enfocados a ello. ¿Todo resultado de qué? De un proceso económico, fíjense. De un proceso económico que adquirió tintes políticos y adquirió tintes bélicos. Se dice que la guerra es la política por los medios más violentos, ¿no? Y creo que está bien dicho. Y viene también, pues, esto que yo quería explicar, la discriminación, el racismo, que finalmente, históricamente, es un clasismo, es decir, clases sociales que desprecian a otras por ser más pobres, porque son los que trabajan, porque son los que obedecen. Al principio por la fuerza y después ya ni modo, porque no te quedó de otra, ¿no? Y esto que vivimos hoy, de maltrato entre unos grupos y otros, esta sociedad escindida que le llaman hoy los encumbrados, esta sociedad polarizada, no está polarizada por las declaraciones políticas de nadie, ¿eh? Está polarizada por razones económicas y políticas mucho más profundas. Piensen en las comunidades indígenas rurales más atrasadas y piensen cómo son tratados, ¿no? Si algún valor tiene la película Roma, que algunos han tachado de racista, ¿no? Es porque sí manifiesta, sí denuncia, sí deja ver cómo esta relación amorosa de una sirvienta, de una ayudante doméstica, que no quiere tener sus propios hijos, pero ama a los hijos de su patrona, que son güeritos, ¿no? Entre ellos nuestro queridísimo Cuarón, lo manifiesta como un problema también racial y por lo menos hay una denuncia, ¿no? Quienes quieran ver una historia de amor allí, pues muy bien, pero creo que
Cuarón va más a fondo, ¿no? Y creo que está haciendo una denuncia social muy, muy, muy severa. En fin, con esto me bastaría pues para hablar un poco de la economía y para señalar por qué la economía sigue siendo la base de la sociedad. Esto lo planteó Carlos Marx y bueno, ha sido acusado de ateo, de hereje, de anticultural. No era así, no era así. Creo que fue muy certero al señalar, si somos animales, nuestra primera necesidad es sobrevivir. Pero nuestra sobrevivencia depende de que produzcamos nuestros satisfactores, de que los distribuyamos de cierta forma y de que los podamos consumir. Si hay desigualdades en estas tres esferas, pues evidentemente se produce la desigualdad social, ¿no? Y hay que pensar, hay que idear formas más humanas, más justas, más colectivistas, ¿no? Más comunitarias de que este desarrollo siga. Porque otra cosa que tiene esta forma de desarrollo, ya estoy hablando del capitalismo, es que es brutalmente depredador. ¿Depredador de qué? De seres humanos en primer lugar, pero también del hábitat ecológico, de los ecosistemas. Cuando pensamos en la discriminación de los niños con discapacidad, echémosle un ojito a esta parte de la economía. Recientemente vi un documental, es la primera vez que lo vi, y se decía que entre los mayas y entre algunas de los grupos que ocuparon el Valle de México, mexicas, texcocanos, etc., había un trato privilegiado para las personas con deformidades, para los loquitos, ¿no? Para los mancos, para los jorobados, para los enanos, para los heridos de guerra. Esto coincide con lo que les comenté alguna vez, de cómo también parece ser que la estética en la escultura, en los templos ceremoniales de los grupos prehispánicos, tienden a la monstruosidad, lo cual me hace pensar que adoraban, endiosaban positivamente a las personas con discapacidad. El caso más típico y más comentado es el de las caras olmecas, las cabezas olmecas. Tienen un rostro que se asemeja mucho a los rasgos de las personas con síndrome de Down. Eso me hace pensar que los trataban bien, que los querían, que los adoraban, ¿no? Muy diferente de lo que hizo la sociedad de origen europeo con estos sujetos. Hay que ver esto, son hipótesis que yo digo y que espero pues les hayan sido interesantes, comprensibles, divertidas. Nos vemos pronto para hablar un poco de en qué deriva la polis griega, que es considerada la cuna de la civilización occidental, ¿no? La polis griega. ¿Deriva en qué? La política. Y esto también es un conjunto de virtudes y un conjunto de vicios. Nos llaman más la atención los vicios, ¿verdad? Bueno, nos vemos pronto.